Cualquier excusa es buena para una celebración y qué mejor que la Navidad para hablar de las fiestas, de todo lo que llevan parejo y de todo lo que se va a ver en el Centro Comercial Compostela, aquí en el Corte Inglés en Santiago. Para hablarnos de todas esas cosas, nuevos invitados. Empezamos saludando a Faustino Vázquez, el responsable de Juguetes Hipercor. Buenas noches. Un sector en constante movimiento. Siempre está en evolución constante. ¿Muchas novedades este año? Sí, tenemos muchas novedades. También con nosotros José Luis Mateo, responsable de cestas, lotes y adornos navideños, y yo añadiría a José Luis Mateo que sirve para todo aquí en el Corte Inglés. Que lo mismo lo vemos, hablando de decoración y de muebles en la planta tercera, que ahora en el sótano con adornos navideños, lotes y cestas. Efectivamente. Habitualmente mi labor está más en muebles, en decoración, pero en Navidad hacemos un plus y preparamos las cestas y los lotes, y estamos en adornos de Navidad también. Bueno, ya le tenemos puesto el árbol de Navidad a propósito, para cuando se vea el plano ya todo el mundo lo tenga ubicadísimo, José Luis, estas Navidades. También con nosotros el responsable de hostelería, Pablo Vázquez Bo, que yo voy a confesar que es hablar de Pablo y ya tener hambre. Hola, Pablo. Eso es lo que esperamos, que todo el mundo tenga hambre. Nosotros, nuestra idea es cocinar para los demás. Bueno, en el Corte Inglés, aquí en Santiago, yo creo que si hay una época realmente que pueda distinguirse en la planta, en el restaurante, es precisamente la Navidad. Unos menús apetecibles donde los haya y platos muy especiales. Hombre, la Navidad para nosotros es un momento excepcional, pero por todo lo que engloba, es decir, somos la persona o el equipo que intenta satisfacer los deseos de los demás. Cuando una persona se acerca a un restaurante, su deseo es a aquellos que invita a agasajarlos con lo mejor, con una sorpresa. Bueno, por nosotros es una etapa muy especial porque nos ponemos en el lugar de las personas que quieren agasajar a los demás. Y también con nosotros tenemos a Manu Varela, que yo no hay fiesta en la que no quiera que esté él conmigo. Manu Varela, director de la agencia de modelos Luena, uno de los colaboradores especiales de nuestro programa de las noches de Ana y un enamorado de la Navidad. A mí me encanta, yo me emociono un montón, como si tuviera 10 años igual. Además en tu casa que se celebra por todo lo alto, ¿no? En mi casa muchísimo, se canta, se baila, vamos, montamos la fila entera y aparte que nos juntamos una buena tropa, como en La Familia Bien Gracias, de aquellas películas de antaño. Pero bueno, sí, a mí me encanta, ¿eh? Hay gente que le parece nostálgico, que le entristece y tal, a mí ya lleva la fiesta navideña y yo garantizo la fiesta. Tú nuestro eslogan, nos gusta la Navidad. Ahí está, a mí me gusta, me parece muy entrañable. Bueno, empezamos, si os parece bien, hablando de decoración, que es lo primero que vemos en esta campaña, que en el Corte Inglés ya la tenemos decorado desde hace algún tiempo. Aquí la Navidad se recibe en noviembre. Efectivamente, la preparamos con tiempo para que nuestros clientes puedan encontrarse todo bien previsto y bien preparado, con el fin de preparar su casa. Y para eso este año hemos montado el departamento de adornos navideños en el sótano 2, y bueno, creemos que ha quedado muy bien y ha quedado muy cómodo y ha quedado muy agradable de cara a encontrar un poco todos los detalles de Navidad. Seguimos los clientes comprando adornos cada año, sí. Reciclamos, le añadimos, hay mucha moda en adornos navideños. Hay moda, pero es difícil innovar dentro de la Navidad, y la Navidad clásica, la Navidad que nos gusta ver, la Navidad dorada, aunque nosotros este año hemos hecho hincapié en la Navidad blanca. Entonces hay muchos detalles en blanco, nevados, y son detalles nuevos que hacen que te apetezca poner siempre algo nuevo en casa. Y un poco este año hacemos hincapié en ese color. Pues el color blanco. Manu, ¿vosotros en tu casa cambiáis de decoración navideña cada año? Nosotros sí, aparte, yo creo que en mi casa aparte fue evolucionando todos los años porque tengo familia en Madrid y entonces mis tías eran las típicas que iban a la Plaza Mayor a comprar, cada año traían un muñeco y al final tenemos un nacimiento tremendo que ya saca una puerta de casa para montarlo y siempre vas innovando porque hay cosas que vas manteniendo pero luego vas metiendo el muñequito a no sé qué, luego ya se mueven. Siempre hay innovación, tanto lo que hablábamos de juguetería como en los adornos navideños. Y luego la casa la vas cambiando. Tampoco, aunque guardas ese adorno que tienes de hace muchísimos años, pues unos zuequitos, recuerdo yo, que te habían traído a Asturias, dorados, así un poco feillos, pero que le tienes mucho cariño. Pero también vas cogiendo las cosas que van saliendo nuevas, lo que es un poco tendencia para variar el árbol.
Y entonces siempre metes un pelín de gracia, y a mí el blanco me parece un color ideal porque es lo de la Blanca Navidad, como la canción. Blanca Navidad, claro que sí. Yo creo que además en ese tema siempre se va incorporando algo nuevo. Todo el mundo en su casa de alguna manera intentas incorporar alguna novedad, ¿no? Y hay cosas nuevas, y luego es que coleccionas, es que lo que dices tú, cada vez el nacimiento es más grande, pero bueno, es la parte bonita de la Navidad, la ilusión que empieza pues casi un mes antes, ¿no? Es que yo creo que por mucho que tengas cosas y que lo que decís vosotros, que las mantienes y las mantienes por cariño, siempre te gusta, al final llegas al Corte Inglés, dejas el coche, vas por la planta baja y ya empiezas a ver lo de la Navidad, que ya te apetece cogértelo todo para volver a ponerlo, ¿no? Y no te digo nada los juguetes. Lo de Pero yo los creo que siempre juguetes. coges cosas nuevas, sobre todo creo que la gente ahora con el tema gastronómico, que hay tantos programas de cocina, la competición esta del chef no sé qué, yo creo que todos los adornos, aunque sean bolitas, aunque sea tal, el tema de que la mesa de Navidad sí que sea diferente, porque si no la foto, y ahora que sale en el Facebook, imagínate que se ve la foto todos los años con la misma vela en el mismo sitio, eso da mucho juego, para No, y es todo. muy fácil decorar una mesa al final, es decir, que todos esos complementos que vayas incorporando a tu casa, a tu árbol o bien a tu nacimiento, en muchos casos se puede utilizar luego pues en las mesas, se puede utilizar como centro de mesa para Navidad, para Nochebuena, para fin de año, puedes ir cambiando la mesa también con esos complementos, porque unos lazos o unas bolas quedan bien en un centro de mesa, ¿no? Y no te digo nada en juguetes, todo lo que hay. ¿Qué hay de novedades este año? ¿Qué piden los niños a Bueno, los lo que Reyes es el y a juguete Papá Noel? siempre está influenciado lógicamente por las series de televisión que hay en el momento. Este año pues están Desafío Champion, está Más Steel, en fin, después están los clásicos, siempre Spiderman, el Furby, el Playmobil, que vuelve a resurgir después de una pequeña caída, vuelve a estar en auge. Y para las niñas, pues las muñecas, lógicamente los nenucos, están también nenucos, Nancy. Y bueno, en general, ya te digo, está todo influenciado un poco por las series de televisión, Black Brad, aunque un poquito menos que otros años, ya bajaron un poquito. Y sobre todo, pues eso, y para los pequeñitos, pues como no, Dora. Dora la exploradora, bien Peppa por Dora Pig, que se mantiene. Peppa Pig, Jake, en fin. Mi nieto, Todas las series. mi nieto es muy pequeño, tiene solo 5 meses y ya estoy buscando algo para él, así que algo tengo Hombre, yo creo que ya conseguir. le tienes que escribir la carta a los Reyes. Hombre, eso está clarísimo. Yo no sé si los Reyes, o sea, los padres cuando van a visitar los stands para escribirle la carta a los Reyes, miran mucho más el tema de la seguridad, de lo que los niños quieren, o de los juguetes que les gustaban a ellos y que le gustaría que los niños pidiesen. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones ya están un poquito más, se fijan un poquito más, se paran a saber lo que compran, el producto que compran. Sin embargo, bueno, todavía hay gente que compra un poquito el juguete que le hubiera gustado tener y no se fijan mucho en las edades de lo que compran para los niños, porque a veces compran cosas por encima de las edades, más pensando en el juguete que a ellos les gustaría tener que en el destinatario. Que en el destinatario, efectivamente. Se piden, se encargan con mucha previsión a los Reyes Magos. Sí, cada año se anticipa un poquito más porque sabemos que todos los años hay una serie de juguetes top que se agotan en todos los lados, que siempre, bueno, hay una serie que siempre todos los años hay problemas de abastecimiento. Entonces la gente, los clientes lógicamente, cada año anticipan un poquito más. Un poquito esa lista, ¿no? Esa lista. Lo decía yo con respecto a lo del tema de comprarlos así como tal, que luego están los niños medio dormidos y los padres ahí monta con el destornillador y pasándoselo como enanos sentados en el suelo, que al final disfrutan más ellos de esa llegada de los Reyes o del Papá Noel que a veces el propio niño. Bueno, es que todos somos niños en el fondo. Lo que más gusta en ese momento es ver la cara de los niños cuando ven todos los juguetes alrededor, esa sorpresa, esa ilusión, creo que es bueno, la parte más bonita de la Navidad. Bueno, ese nieto de Pablo cuando crezca. Buf, la verdad. Va a revolucionar esa casa totalmente. Hay que conste que saben mucho lo que quieren ya. Sí, ¿no? Desde pequeñitos, ellos marcan su circulito en su catálogo y son
ideas fijas. Y me lo pido, me lo pido, me lo Sí, pido, sí. me lo pido con el catálogo, ¿no? Bueno, llega la Navidad y también llega tiempo de hacer regalos. Yo supongo que entre ellos los lotes navideños que nunca pueden faltar. No Un puede amplio faltar. surtido ya preparado. Ya o- listo para que el cliente se lo lleve, desde precios muy asequibles como son los 19 euros, hasta pues lotes mucho más sofisticados y mucho más completos. Pero bueno, que aquí la idea es que nuestro cliente pueda encontrar el abanico completo de lo que debe llevar. Está claro que si entramos en los lotes están más dedicados a ese regalo rápido o ese regalo de empresa, y luego ya tenemos las cestas más elaboradas, los baúles, que pueden llegar pues ya a precios mucho más significativos, mucho más altos, pero bueno, por supuesto mucho más completos. Ujú. Pablo, decía yo que la campaña de Navidad en la planta de restauración es una de las campañas más fuertes del año. ¿En qué lo vamos a notar todos los que vayamos al restaurante? Bueno, fíjate, la próxima semana, por ser la temporada que es y la hemos tenido que retrasar por algunas circunstancias, tendremos durante 10 días jornadas de caza, menús para grupos, y a partir de ahí se acerca ya la Navidad. El catálogo seguramente lo tengamos este fin de semana para platos preparados, y es nuestro fuerte, es el momento más importante, en donde destacamos la posibilidad de menús desde 20 euros hasta langosta bellavista. Vamos a pillar todas las opciones o a ofrecerle a nuestros clientes todas las posibilidades, que pueden llevar solo una guarnición porque dicen me da mucho trabajo y quiero completar un plato con una guarnición y no lo quiero hacer, pero pueden llevar un plato principal, un primero, un salpicón, un cochinillo, un cordero. Es decir, vamos a cocinar para ti. Ese es nuestro lema. Es decir, queremos cocinar para los demás, ayudar a que la gente pueda disfrutar un poco más de la Navidad. Ujú. ¿Y cómo va a ser esa cena de Reyes? La tenemos ya preparada porque Bueno. la cena de Reyes del Corte Inglés es una de las citas a las que no se puede faltar, así que yo animo a todo el mundo que vaya reservando, que hay problemas de reserva todos los años. Bueno, ¿no? desde hace 14 años hemos llenado todos los años, es decir, hacia hacia el 20 de diciembre, 25 de diciembre, ya no hay sitio para el 5 de enero. De enero. Bueno, realmente no le hacemos ninguna publicidad porque el 90% de la gente que ha venido un año repite y repite el siguiente. Entonces, bueno, pues lo tenemos ya casi preparado, hicimos las primeras pruebas, hacemos un menú con 5 vinos como maridaje y bueno, creemos que es algo muy atractivo, ¿no? Es una fecha para nosotros sobre todo especial, porque es un momento en que vienen amigos que son clientes desde hace muchos años a celebrar la Noche de Reyes con nosotros. Pero sí destacaría que lo fuerte nuestro es platos preparados, Nochebuena y fin de año, que queremos brindarle a todos los clientes la posibilidad de descansar un poquito más, que nos dejen cocinar para ellos, que le vamos a ofrecer todas las posibilidades. Manu, ¿tú ya tienes hecha tu lista de Reyes? ¿Ya la tienes escrita? Yo casi, lo que tenía ahora en la boca hecha agua. Después de todo este menú tan extenso. Yo ya dije al y presentar así- a Pablo que era hablar de Pablo Y así ya estas empezaba el horitas hambre. como que se te pone aquello a tono. Y aparte, bueno, yo tengo que felicitar al Corte Inglés porque yo creo que en Navidad, o sea, la Navidad y el Corte Inglés creo que son muchos años que llevan unidos, tanto en campañas publicitarias de los 80, 90 y demás, como, bueno, yo me acuerdo de ir a Madrid así en Navidad, que es impresionante, pues todo el tema de luces y todas estas historias, y que incluso había pues algún Belén viviente encima que se movía. Yo cuando era pequeño había uno que se movía, íbamos en Cortilandia, íbamos como locos a verlo. Y entonces, a mí todas estas cosas me producen una sensación muy especial y muy alegre, por eso considero que es una fiesta, y tal y como anunció él, da muchísimas ganas de venir y pasárselo como un enano en el Corte Inglés. Di que sí, di que sí. ¿Sois navideños, por cierto? ¿Os gusta la Navidad a vosotros? Sí, A mí me encanta la Navidad. Yo ya dije desde el principio, nos gusta la Navidad y es una fecha impresionante. Yo creo que es muy atractiva a nivel familiar, pero también muy atractiva a nivel profesional porque es una etapa que satisfaces los deseos de los demás y yo creo que no hay nada más bonito que eso. Tú eres 100% navideño, ya no me lo digas que lo encanta, sé. me encanta. Yo ya voy a preparar el modelito de fin de año. Ya estoy pensando en la cena de Reyes esta que nos acaban de nombrar. Y luego aparte porque a mí me parece una época, es muy especial, lo que decíamos antes, no solo por el tema familiar, sino que ahora pues, por condiciones de trabajo y tal, pues mucha gente está fuera y entonces de repente coincides con compañeros de hace mogollón de tiempo, con gente con la que has trabajado, estudiado y no sé qué, como el turrón que vuelven por Navidad, como el almendro.
Y entonces a mí todas esas sensaciones y el ver a esa gente a mí me encanta. Bueno, yo soy un animal social por excelencia, entonces la Navidad es realmente sociable. O sea, si eres una persona muy en plan de no quiero ver a nadie, pues igual es la época menos acertada para salir a la calle. Pero siendo extrovertido. Pero a mí me encanta ir así por la calle. Adiós, ¿qué tal? Bienvenido, ¿dónde estás? Pues yo no sé dónde. Pues genial. A mí me encanta. Bueno, pues yo no sé si son especialmente amantes de la Navidad, pero desde luego colaboradores y amigos tienen muy claro qué pedirle a los Reyes. Vamos a ver qué son esos detalles que han escrito en su carta a los Reyes Magos. Estas Navidades a Papá Noel le voy a pedir una Nintendo 3DS XL y a los Reyes Magos un Furby. Queridos Reyes Magos, para escribiros la carta este año me he venido directamente al corner de French Connection para que no quede ningún tipo de duda de qué es lo que quiero para estas Navidades. ¿Y qué puedo querer yo? Pues un vestido de lentejuelas, vamos, de estos que te puedes poner año tras año y que es impresionante para ir a cualquier fiesta. Y ya aprovechando que la tenía por aquí, esta chaqueta de cuero en plan biker, pero con un corte súper depurado que va con todo. Bueno, y este año aquí estamos en el Corte Inglés, como he sido muy bueno, la verdad, y he trabajado muchísimo, me gustaría pedir a los Reyes Magos un viaje a Australia, que es una de las ilusiones de mi vida, junto con Nueva York y Las Vegas. Los otros dos ya los he hecho y me encantaría ir a Sydney. Entonces, bueno, pues espero que, como he sido muy bueno, pues que me lo traigan los Reyes. Muchas gracias y os deseo lo mejor a todos. Querido Papá Noel, queridos Reyes Magos, quiero reformar la casa totalmente, o sea que no sé por dónde empezar a elegir, pero vosotros podéis darme ideas, os espero. Bueno, pues vamos a regalarle estas zapatillas a Hugo a ver si tiene más fortuna de cara al gol, y yo creo que estas zapatillas yo creo que tendrá más fortuna de cara al gol, la verdad. Bueno, y si no, igual a lo mejor con estas no las tira fuera. Estas son pequeñitas, yo creo que le van bien. A mí me gustan las vuestras, pero yo creo que las de Cristiano son todavía mejores. O sea, al segundo palo va a llegar, va a agarrar bien al suelo y con esta bota de Cristiano tienen que meter goles seguros, que si no los mete es que es cojo. Bueno, queridos Reyes Magos, para que no haya confusión, para que lo tengáis clarito, lo que yo quiero es esto, ¿lo veis claro? Y luego seguir, porque lo quiero todo, 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 todo. Quiero cremitas, quiero estos perfumes, quiero unos maquillajes maravillosos, o sea, que me voy a poner guapa, 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 todo, 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 todo para mí. No os despistéis, ¿lo tenéis clarito o queréis que repita? Porque si queréis que repita, yo vuelvo a repetir. Quiero mis perfumes favoritos, que los estáis viendo, mis cremitas, mis pinceles maravillosos, mi sombra de ojos, unos carmines y unas lacas de uñas, todo, todo, todo. ¿Entendido, no? Vale. Bueno, hemos venido aquí a comprarle un regalo a Lucho y hemos decidido que estos modelos, como no tienen nada en comparación con él, creemos que le puede quedar mucho mejor. Entonces, bueno, hombre, está totocho, mejor que yo creo que este rojo le puede venir bien, ¿no? Así tipo slip. Sí, pero con la equipación blanca transparenta. Mejor uno blanquito que no se transparenta. A ver. Sí, pero si se giña en el partido le va a salir su rapa. Esto hay que cambiarlo. Blanco no, que luego... Pues tú dirás. Mira, mejor le dejamos este para fin de año, que lleva relleno, y seguro que le está muy bien. ¿Vosotros qué queréis? Bueno, esto es una maravilla, ¿no? Sí. Hombre, no sirve hasta nosotros. Pues ya está, entonces este, ¿no? Decidimos, nos quedamos con este. Bueno, pues yo a los Reyes Magos les pido alguna cana menos de las que me trajeron el año pasado. Por supuesto, muchísima salud para los míos y los que no son tan míos. Una tele tan chula como esta, bueno, si no es pedir demasiado, y mucha confianza para toda la gente que quiere desarrollar sus, digamos que proyectos individuales y personales y que ayudará a la economía en este 2014. Bueno, yo soy Jacobo Pérez Paz y como todos me conocéis, entre comillas, pues un medio showman y un polifacético personaje de Compostela. Mi sueño para estas Navidades,
Bueno, si tuviera que hacer una carta amplia para los Reyes Magos, porque yo soy de los Reyes Magos, bueno, el Papá Noel tampoco está mal, pero yo elegiría como una zona privilegiada en el Corte Inglés este rincón del gourmet. ¿Y sabéis por qué? Porque aquí tenemos de todo. Mi sueño, un sueño, pero sueño de verdad, el caviar. Aquí está, el caviar. Las huevas, bueno, es que esto es un verdadero lujo. Y como yo soy medio diabético, digo medio diabético porque aún no llegué a ser diabético del todo y esperemos no llegar a serlo. Todos los turrones y todos los conventos de España aquí metidos. Es un verdadero paraíso para los que disfrutamos de verdad de la buena mesa en estas fechas y además no queremos problemas. Llegamos aquí hay de todo, es poner a buscar un buen bacalao, un buen foie, un buen tal, y si no, por lo que decía mi abuela, después de las Navidades hay que beber un buen agua. Y casi nada, agua de lujo, pero de lujo, non é de lujo, da provincia de Lugo, es agua verdaderamente deliciosa. En el Corte Inglés, ni Papá Noel, ni los Reyes Magos, ni nada, bueno, le preguntaron a los Reyes, le preguntaron a Santiago Carrillo qué le iba a pedir a los Reyes Magos. Y dijeron, no, bueno, yo a los Reyes le pido que abandonen. Cosas de Santiago Carrillo, no lo dije yo, no lo dije yo. Bueno, la verdad es que la selección de vinos, de cavas, de champán, de las ginebras, que está tan de moda, fantásticamente fantástico aquí, en el Corte Inglés. Y sobre todo, sin moverse de aquí del Club de Gourmet. Puedes empezar a dar vueltas, ahora sí. No falta de nada. ¿Que no te gusta el agua? Disfrutas con las botellas, te vas de Swarovskis por la vida y es lo que hay. Felices fiestas a todos y que el 2014 venga por lo menos como este que dejamos. Pero adelante, que son pocos y podemos con ellos. Besos y a disfrutar desde el Corte Inglés. Bueno, pues mi carta a los Reyes Magos consiste en este sencillito frontal, estos laterales y bueno, y todo lo que quieran añadir. Me he portado muy bien, soy muy buena. Me lo merezco. Estas Navidades voy a pedir una mochila, una agenda y una cartuchera.